Muy buenas noches, amados hermanos. Un gusto saludarles en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo para continuar siempre estudiando las Sagradas Escrituras. Vamos a ir justamente al libro de Apocalipsis en el capítulo 3, versículos 15 y 16. Voy a dar lectura allí a la bendita palabra de nuestro Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así dice, por supuesto, el Señor, ¿no? Amados hermanos, este es un mensaje que se está dirigiendo a la iglesia en Laodicea, en aquella ciudad que era muy conocida justamente por sus centros manufactureros como las telas, también las lanas y por supuesto los colirios, que le hicieron muy famosa justamente a esta ciudad. Aparte tenía hermosos templos y por supuesto también grandes escuelas, ¿no? Que en ese tiempo justamente esta ciudad tenía. Pero sobre todo se distinguió también, por lo que les decía, como un centro de medicina y tuvo a los más grandes médicos en oftalmología de aquel entonces. Pero también se conoce a esta ciudad por el discípulo de Pablo, Epafras, quien mantenía siempre un liderazgo justamente también en aquella iglesia, ¿no? Y en Colosenses 4, versículo 13, justamente encontramos allí también a este personaje que tenía mucha relación con el apóstol Pablo. Se presenta a esta iglesia nuestro Señor Jesucristo en la revelación, por supuesto. Se presenta aquí de tres formas o maneras acerca de sí mismo nuestro Señor Jesucristo. Él dice que es, por ejemplo, el amén. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Así que cuando menciona la palabra amén, que es una palabra final que no se debe quitar, ni tampoco, por supuesto, agregar ninguna cosa más. Esta palabra amén pasó sin modificación justamente del hebreo al griego y del griego pasó hacia el latín y posteriormente al español que nosotros dominamos, ¿no? En 2 de Corintios capítulo 1 verso 20 se menciona también allí justamente a la palabra amén y por supuesto ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo como el fiador, justamente el fiador de las grandes bendiciones justamente de nuestro Dios para su pueblo, ¿no? Así que está hablándonos justamente aquí del fiador de las promesas, del fiador de las bendiciones justamente de nuestro Dios para nosotros. Y luego se presenta también hablando acerca de sí mismo nuestro Señor Jesucristo como que Él es el testigo fiel y verdadero, como nos señala también aquí en las Sagradas Escrituras. Y por supuesto Jesucristo nuestro Señor es quien comunica lo que ve, pero lo hace por supuesto con fidelidad, nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús pues es honesto, por supuesto, y nunca va a variar de esa manera su testimonio. Por eso es que Él se presenta justamente de esa manera. Jesús ve todas las cosas, pero cuando las testifica es justamente basado siempre en la verdad, ¿no? Así es, hay una fidelidad justamente en esta área de la comunicación. Por otro lado, también se presenta como el principio de la creación. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y es increado, ¿no? Es increado porque siempre Él existió, ¿no? Siempre Él existió. Él mismo es nuestro Dios Todopoderoso. Así que noten aquí para esta iglesia no hay ninguna alabanza, ningún encomio que se realiza
a favor justamente de ella. Y más bien se señala que esta iglesia carecía o le faltaba hacer muchas buenas obras y por supuesto mantener su fidelidad. La palabra griega para la palabra frío que nosotros tenemos allí en la Biblia es sugros, que justamente significa un frío congelador, ¿no? Un frío congelador. Y para la palabra caliente, cestos, que viene a relacionarse como algo que caliente, que hierve, ¿no? O sea, que está hirviendo allí. Pero esta iglesia nos señala la Biblia aquí que es una iglesia tibia, y en el griego para tibia está liaros, que nos señala acerca de su conducta y su estado de indiferencia en la cual tenía justamente esta iglesia. No estaba bien, pero tampoco admitía que estaba realmente mal. Entonces, esto es lo que nos señala aquí la palabra bendita de nuestro Dios. Y se marcaba justamente por su gran indiferencia. En el versículo 16, el Señor exhorta a la iglesia con un lenguaje, creo, fuerte, pero sumamente necesario justamente para esa iglesia local en aquel entonces y para alguna iglesia local también en el día de hoy. La tibieza en realidad de una congregación se detecta justamente en la adoración que tiene para nuestro Dios, pero también se puede evidenciar justamente esta tibieza en el compromiso justamente que tiene con nuestro Señor Jesucristo, el compromiso cristiano, y en el servicio, por supuesto, a los de afuera, ¿no? Entonces, esto es lo que algunas veces, por eso se catalogaba esta iglesia que le faltaba estas tres cosas. Una adecuada adoración fundamental para su avance, pero también un compromiso y un servicio hacia los de afuera que marque justamente la diferencia, ¿no? En nuestra sociedad. En el verso 17 se menciona a esta iglesia con una triple necedad, ¿no? Esta iglesia se catalogaba como ser una iglesia autosuficiente, autoimportante también, pero autosatisfecha, como que no necesitaba nunca nada más, ¿no? La Odisea era en realidad financieramente, era una ciudad próspera, una iglesia próspera también ahí en ese lugar, y a esta iglesia que encontramos aquí, que se catalogaba como muy importante y próspera, sin embargo, espiritualmente era una mendiga ahí hablando de esa manera. Luego el Señor le aconseja justamente a esta iglesia a que tome tres cosas fundamentales que Él quiere ofrecerle para que pueda justamente solucionar su problema. Y la primera cosa que el Señor le ofrece a esta iglesia es oro. El oro era un símbolo justamente que marcaba justamente la naturaleza divina allí de nuestro Dios, ¿no? Así que es por eso que la gran necesidad en realidad que tenía esta iglesia era que no contaban justamente con la plenitud de la naturaleza divina de nuestro Dios. Y esto era importante, porque cuando nos llenamos de Dios en plenitud, entonces lo carnal se retira, ¿no? Entonces era necesario justamente que ellos recibieran este ofrecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, le dará las vestiduras blancas, que son para vestir al hombre y a la mujer, sobre todo interior, ¿no? Al hombre, al ser justamente interior de la persona. Así que entonces esto se relacionaba también a la gran preocupación de vestirse pues de justicia, de santidad, de amor y de Dios en nuestra vida espiritual, en nuestro ser interior, en nuestra alma. La tercera cosa que le ofrece para solucionar justamente todo este problema es el colirio, ¿no? Porque justamente nuestro Señor
la cataloga así de esta manera a esta iglesia, ¿no? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y también desnudo, ¿no? Entonces le está ofreciendo justamente este colirio, algo que producía justamente en abundancia en esta ciudad y por supuesto de la cual ahí pertenecía esta iglesia. Y el colirio, todos sabemos, es un medicamento antiguo para tratar justamente algunas afecciones de los ojos. Y la Odisea necesitaba justamente con urgencia ser sanada justamente de la ceguera espiritual que tenía. Y Jesús, con su Santo Espíritu, eran el colirio, o son el colirio también, por lo que todo creyente debe de aceptar. Todo creyente que no ve o que no quiere ver, justamente, ¿no? Esta es la unción justamente del Espíritu Santo que revela muchas cosas justamente en nuestra vida. Entonces, la situación era cómo adquirir estas tres cosas. ¿Qué precio también habría que afrontar para obtener estas tres cosas, como nos señala aquí este regalo de nuestro Dios, que era el oro, las vestiduras blancas y el colirio, ¿no? Que sobre todo tenía una implicación espiritual, ¿no? Entonces esto era necesario. Muy bien, por otro lado, también estas tres cosas se pueden adquirir pues desprendiéndonos del amor propio, de todo orgullo, de toda arrogancia y también, por supuesto, de toda satisfacción mundana, ¿no? De todas las satisfacciones mundanas. Tenemos que desprendernos de todas estas cosas para recibir estos tres obsequios de nuestro Señor. Muy bien, entonces esto era lo que quería nuestro Señor que la iglesia haga justamente en aquel entonces. Luego vemos en el verso 19 que nuestro Dios pues reprende justamente a esta iglesia, ¿no? Y aquí encontramos algo muy importante porque la reprensión de Dios no es realmente un castigo, sino es más bien una iluminación para que cada creyente en realidad pueda mirarse a sí mismo, hacer como una introspección y ver justamente ese reconocimiento del error para corregir justamente las cosas negativas que de repente tienen en su corazón. Ahora, en el verso 20 hay también una invitación, ¿no? Una invitación de nuestro Señor, de nuestro Dios. Aquí lo que nosotros estamos viendo dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muy bien, entonces aquí tenemos pues también algo muy importante que nosotros podemos mirar. Primeramente es Cristo nuestro Señor quien toma justamente esta iniciativa de tocar justamente a la puerta del corazón de las personas, de aquellos que están perdidos justamente en este mundo de dolor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, nos dice el Señor. Y por supuesto, no todos oirán justamente la voz de nuestro Dios. Dice ahí, si alguno oye mi voz. Por eso es que estoy mencionando esto. Si no lo desean, no lo van a escuchar. Si la ignoran, tampoco van a tener justamente estas bendiciones o soluciones también para sus respectivas vidas espirituales, ¿no? Ahora, por otro lado, algunos oirán su voz, pero no abrirán justamente esta puerta, porque la puerta se tiene que abrir por dentro, ¿no? Y si algunas veces tenemos muchos pestillos que tenemos que también abrir, como las dudas, el dudar de nuestro Señor Jesucristo, esto va a afectar justamente, ¿no? El dudar también de Él nos hace llegar a la demora para aceptar justamente el Evangelio de salvación para nuestras vidas. Y todos sabemos que al Señor se le abre el corazón, abrimos nuestros corazones cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Y se le abre, por supuesto, con una gran determinación de servirle. Cuando Cristo entra en el corazón humano, algo siempre va a suceder. Un milagro, por supuesto, va a comenzar
a operar o a funcionar en la vida de esa persona. Y esto justamente generará una metamorfosis, un cambio sustancial, un cambio de vida importante en la vida de la persona que acepta a Jesucristo como su Salvador personal. Y dice nuestro Señor al final, y cenaré con Él y Él conmigo. El resultado de oír la voz de Jesús y abrirle la puerta de nuestro corazón a Él es justamente algo maravilloso que cada persona ha hecho y muchas personas todavía tienen que hacer. Y luego viene una promesa fundamental de nuestro Dios: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, el vencedor que lucha hasta el final, hasta la última batalla, será recompensado, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, ese es un alto honor y un privilegio que se le ofrece a los vencedores, ¿no? Por supuesto, se le indica ahí un sitio, que esto, por supuesto, es figurativo, allí lo que encontramos. Pero la victoria de Cristo fue alcanzada a través del camino de la cruz del Calvario. Sin cruz, en realidad, no hay victoria. Así que tenemos que llegar a los pies de la cruz, pedir perdón a nuestro Señor y comenzar una nueva vida. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.